En el invierno de 1952, en el pequeño pueblo de Valdecruces, provincia de Valladolid, un hombre de mediana edad entró tambaleándose en la cantina de Enriqueta Morales pasadas las 9 de la noche. El frío cortaba como navaja, y la escarcha cubría los cristales empañados. Pidió un vaso de vino tinto y un plato de croquetas. Queta, detrás del mostrador de madera oscura, sirvió el vino en un vaso de cristal grueso, de esos que se usaban en todas las tabernas de Castilla, y colocó el plato humeante frente a él sin decir palabra. El hombre probó una croqueta, cerró los ojos un instante y soltó un suspiro largo, casi religioso. Madre mía, Queta, estas croquetas son un milagro. Con lo que he racionado, nadie hace nada parecido. ¿Qué les echas, mujer? ¿Ángel o demonio? Ella levantó la vista un segundo, los labios apretados en una línea fina. No respondió. Solo limpió el mostrador con un trapo húmedo y volvió a la cocina, donde el rescoldo del fogón aún ardía bajo la olla grande. El hombre se rió solo, masticó con deleite y pidió otro plato. Nadie en Valdecruces sospechaba entonces que aquellas croquetas, doradas por fuera y cremosas por dentro, habían sido preparadas con algo más que harina, leche y un poco de jamón sobrante de la matanza. Enriqueta Morales, a quien todos llamaban Queta, tenía 46 años y llevaba viuda desde 1939. Su marido, un falangista de poca monta, había muerto en el frente del Ebro, alcanzado por una metralla que le arrancó medio pecho. Nadie lloró mucho su ausencia, ni siquiera ella. Regresó al pueblo con una cartilla de racionamiento raquítica, una casa de adobe que se caía a pedazos y un rencor sordo que le crecía dentro como mala hierba. La cantina la abrió en 1943, con permiso del alcalde y bendición del cura, porque una viuda sola necesitaba ganarse la vida de algún modo decente. Al principio solo vendía vino aguado, migas y algún potaje de garbanzos. Pero desde hacía un año las croquetas se habían convertido en su especialidad. La gente venía de los pueblos cercanos solo por probarlas. Decían que tenían un sabor distinto, profundo, que llenaba el estómago y calentaba el alma en aquellos años de hambre y cartillas selladas. Queta era una mujer callada, de manos fuertes y mirada que no se detenía mucho en nadie. Vestía siempre de negro riguroso, con el pelo recogido en un moño apretado y un delantal gris que olía a aceite y a leña. En el pueblo la respetaban porque cocinaba bien y porque no hablaba de más. Algunos hombres la miraban con deseo mal disimulado, otros con recelo. Ella lo sabía todo y no decía nada. Guardaba sus pensamientos como quien guarda monedas en un calcetín bajo el colchón. Aquella noche, mientras fregaba los platos en la trastienda, oyó al hombre del mostrador tararear una copla vieja. La voz ronca le trajo recuerdos que prefería olvidar. La voz de su padre cuando llegaba borracho, la de su marido cuando le levantaba la mano, la de los soldados que pasaban por el pueblo en el 38 y miraban a las mujeres como si fueran ganado. Terminó de fregar, apagó el quinqué de la cocina y se quedó un momento en la penumbra, escuchando el crepitar de las brasas. En su cabeza se formó una idea clara, fría, casi lógica. Si el hambre justificaba todo, si los hombres podían quitar vidas y honor sin rendir cuentas, ¿por qué no podía ella tomar lo que necesitaba para sobrevivir? No era venganza, se dijo, era supervivencia. Y las croquetas se vendían muy bien. Cerró la puerta de la cantina con llave. El hombre seguía allí, apoyado en el mostrador, con el vaso vacío y los ojos vidriosos. Queta se acercó despacio, sin prisa, como quien va a servir otra ronda. «¿Otro plato, verdad?», preguntó en voz baja. El hombre asintió, sonriendo con esa sonrisa torpe de quien ya ha bebido demasiado. Ella volvió a la cocina. Sacó de un cajón un frasquito de cristal con un polvo blanco que había comprado años atrás en una farmacia de Medina de Rioseco, cuando aún quedaba arsénico para envenenar ratas. Lo miró un instante bajo la luz tenue del fogón. Luego vertió una cantidad generosa en el vino que acababa de servir. Regresó al mostrador, colocó el vaso y el plato delante del hombre y esperó. Él bebió de un trago. Tosió una vez, luego otra. Se llevó la mano al pecho, sorprendido. Queta no se movió. Solo lo miró fijamente hasta que los ojos del hombre se volvieron hacia atrás y su cuerpo se desplomó sobre el suelo de baldosa fría. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el lejano ladrido de un perro en la plaza. Queta respiró hondo. Por primera vez en muchos años, sintió que el control volvía a estar en sus manos. La mañana siguiente al primer crimen amaneció gris y helada en Valdecruces. El jornalero no apareció por el trabajo en las viñas del señorito. Nadie lo buscó con mucho ahínco. Era un forastero,
uno de esos que venían de Extremadura huyendo del hambre y se iban igual de rápido cuando encontraban algo mejor o cuando el vino les duraba poco. Su desaparición se diluyó en los comentarios del mercado como un mal chiste olvidado al mediodía. Queta abrió la cantina a las 11, como siempre. Limpió el suelo donde el cuerpo había caído la noche anterior con un trapo empapado en agua y lejía. No quedaba rastro visible, ni sangre, ni huellas, solo el leve olor a hierro que se mezclaba con el del aceite usado. En la cocina, sobre la mesa de mármol agrietado, reposaba una fuente grande cubierta con un paño blanco. Dentro, la masa de las croquetas ya reposaba desde la madrugada. Carne picada fina, muy fina, mezclada con bechamel espesa, cebolla pochada y un pellizco de nuez moscada que había guardado de antes de la guerra. Nadie preguntaría de dónde salía tanta carne en tiempos en que el tocino era un lujo y la ternera un sueño lejano. Mientras freía las primeras tandas en la sartén de hierro fundido, Queta recordó su vida anterior con una claridad que dolía. Había nacido en 1906 en el mismo pueblo, hija de un jornalero alcohólico y una madre que murió de parto con el quinto hijo. A los 15 años la casaron con Gregorio, un falangista joven y fanfarrón que prometía protegerla de la miseria. La protección duró poco. Los golpes empezaron al mes de la boda, primero con la mano abierta, después con el cinto, más tarde con lo que tuviera a mano. En el 36, cuando estalló la guerra, Gregorio se alistó con entusiasmo. Volvió en el 39 en una caja de zinc, con el pecho abierto y la medalla al mérito militar que nadie reclamó. Queta la guardó en un cajón junto con las cartillas de racionamiento y las facturas impagadas. La posguerra fue un purgatorio lento. El hambre se instaló en las casas como un inquilino permanente. La cartilla daba para poco. Lentejas, garbanzos, un cuarto de litro de aceite al mes si había suerte, pan negro que sabía a serrín. Queta sobrevivió vendiendo huevos de sus gallinas, cosiendo ropa vieja y sirviendo en la cantina del tío Paco hasta que éste murió de pulmonía en el 42. Entonces tomó las riendas. Al principio fue honrada. Pero la honradez no llena el estómago ni apaga el rencor. Las croquetas cambiaron todo. Al principio las hacía con sobras, pan duro, algo de bacalao salado cuando llegaba el cupo, un poco de chorizo robado de la matanza colectiva. Los clientes las devoraban. Luego empezó a experimentar. Un día añadió hígado de cerdo que le regaló el matarife a cambio de unos vasos de vino. Otro día, sesos de cordero. El sabor se volvió más intenso, más adictivo. La gente comentaba que nadie cocinaba como Queta, que sus croquetas eran un consuelo en medio de tanta penuria. Ella sonreía apenas, servía los platos y cobraba en pesetas o en trueque, un saco de patatas, un conejo vivo, un litro de leche de cabra. Pero el resentimiento no se saciaba con el dinero ni con los halagos. Cada vez que un hombre entraba en la cantina y la miraba de arriba abajo, o le decía un piropo cargado de intención, o simplemente alzaba la voz pidiendo más vino, algo se removía dentro de ella. Recordaba a su padre, a Gregorio, a los requetés que requisaban comida en el pueblo en el 37 y dejaban a las mujeres sin nada. Hombres que tomaban sin pedir permiso, hombres que mataban y seguían viviendo. Aquella tarde, mientras amasaba la siguiente tanda, oyó la puerta abrirse. Era Anselmo, el viudo de la casa de al lado. 60 años, manos callosas de labrar la tierra, aliento a vino agrio desde mediodía. Entró sin quitarse la boina y se sentó en la mesa del rincón. «Ponme unas croquetas, Queta, y un tinto». Ella asintió sin mirarlo. Sabía que Anselmo la rondaba desde hacía meses. Le dejaba notas bajo la puerta, le ofrecía leña a cambio de favores que nunca especificaba. Ella los rechazaba con silencio. Pero Anselmo insistía. Aquel día, mientras comía, la miró fijamente. «Eres una mujer guapa todavía, Queta. No tienes por qué estar sola. Yo podría cuidarte». Ella dejó el trapo sobre el mostrador. No respondió. Solo sirvió otro vaso y volvió a la cocina. Allí, junto al frasquito de arsénico que había guardado en un tarro de harina, sintió que la idea volvía a tomar forma. No era venganza, se repitió. Era justicia. O al menos, equilibrio. Aquella noche, cuando el pueblo ya dormía y solo quedaba el viento silbando entre las tejas, Anselmo llamó a la puerta trasera de la cantina. Queta le abrió. Lo dejó pasar. Le sirvió vino. Le ofreció croquetas recién hechas. Él sonrió, confiado. Ella esperó. Anselmo se sentó en la misma mesa del rincón, con la boina aún puesta y las manos apoyadas en la madera astillada. El quinqué de petróleo proyectaba sombras largas sobre las paredes encaladas. Queta sirvió el vino en un vaso de cristal grueso, lo mismo que usaba para todos, y colocó delante de él un plato con 4 croquetas recién fritas.
El aroma llenó la cantina. Aceite caliente, bechamel cremosa, un toque ahumado que nadie podía identificar del todo. Anselmo comió con avidez, chasqueando la lengua. Entre bocado y bocado volvió a hablar. Quieta, mujer, no seas tan seria. Un hombre como yo sabe tratar bien a una viuda. Te traería leña, te arreglaría el tejado, y por las noches... No terminó la frase. Ella lo miró desde el umbral de la cocina, inmóvil. Anselmo bebió otro trago largo y se limpió la boca con el dorso de la mano. El vino ya le subía a la cabeza, los ojos se le humedecían. Queta regresó con la botella y rellenó el vaso sin que él lo pidiera. En el fondo, antes de verter, había disuelto el resto del arsénico que le quedaba. No mucho, lo justo para que actuara despacio, sin convulsiones ruidosas que despertaran a los vecinos. El polvo se disolvió sin dejar rastro, como azúcar en agua caliente. Anselmo levantó el vaso en un brindis torpe. Por las viudas guapas y los hombres pacientes. Bebió de golpe, tosió una vez, se llevó la mano al estómago, frunció el ceño. «Esto sabe raro hoy. ¿Has cambiado algo en el vino?» Queta no contestó. Solo esperó, de pie junto a la mesa, con las manos cruzadas sobre el delantal. Pasaron unos minutos. Anselmo empezó a sudar. El color le abandonó la cara. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Cayó de rodillas primero, luego de lado, golpeando la mesa con el hombro. El vaso rodó y se rompió contra el suelo en un estallido seco. El vino se extendió como sangre oscura sobre las baldosas. Queta no se inmutó. Cerró la puerta principal con llave y bajó la persiana de madera. Luego arrastró el cuerpo por los brazos hasta la cocina. Pesaba más de lo que esperaba, pero la rabia le dio fuerza. Lo tumbó sobre la mesa grande, la misma donde amasaba el pan y preparaba las croquetas. Encendió el fogón de leña y puso a calentar agua en la olla más grande que tenía. El proceso fue metódico, casi profesional. Primero le quitó la ropa, chaqueta de pana raída, camisa de franela, pantalón con tirantes. Lo dobló todo con cuidado y lo guardó en un saco de arpillera que escondía bajo el fregadero. Después, con el cuchillo jamonero más afilado, abrió el abdomen en una línea recta desde el esternón hasta el pubis. La sangre brotó espesa, pero la recogió en un cubo para no manchar el suelo. Separó los órganos con precisión: hígado, corazón, riñones, pulmones. Los pulmones los descartó, eran esponjosos y olían mal. El resto lo cortó en trozos pequeños y lo fue pasando por la picadora manual que usaba para la carne de cerdo. El ruido del manubrio girando llenó la cocina como un ronroneo constante. Mientras picaba, pensó en lo irónico del asunto. Anselmo siempre había dicho que quería meterse en su cocina. Ahora lo había conseguido, de la forma más literal posible. La carne molida la mezcló con la bechamel que ya tenía preparada, leche en polvo rebajada con agua, harina tostada en la sartén, un huevo para ligar. Añadió cebolla pochada en aceite de oliva del cupo del mes anterior y un poco de ajo que cultivaba en el patio trasero. Amasó todo con las manos hasta que la masa quedó homogénea, densa, perfecta. Formó las croquetas con una cuchara, las pasó por pan rallado hecho con mendrugos secos y las frió en tandas pequeñas para que no se rompieran. Cuando terminó, eran casi las 3 de la madrugada. Limpió la mesa con vinagre y lejía, fregó los cuchillos, quemó los restos no aprovechables en el fogón hasta que solo quedaron cenizas finas que tiró al estercolero del corral. Los huesos grandes los envolvió en papel de periódico y los enterró al amanecer en el huerto, bajo las matas de patatas, donde nadie cavaba hondo. Al día siguiente abrió la cantina como si nada hubiera pasado. Sirvió las croquetas de Anselmo a los habituales, al herrero, al cartero, al guardia municipal que pasaba a tomar el vermut. Todos elogiaron el sabor. «Hoy están todavía más buenas, Queta», dijo el herrero mientras masticaba. «¿Qué les has echado?» Ella se encogió de hombros. «Un poco más de cariño, nada más». Nadie notó la ausencia de Anselmo hasta pasados 3 días. Su hermana, que vivía en Tordesillas, preguntó por él en el correo. Alguien dijo que quizás se había ido a trabajar a la capital, como tantos. El pueblo siguió su ritmo lento, gris, resignado. Queta contó las pesetas del día. Guardó la mitad en una lata bajo el suelo de la despensa. La otra mitad la usó para comprar más harina y 1 litro extra de aceite en el extraperlo. Se sentía más ligera, más dueña de sí misma. El rencor seguía allí, pero ahora tenía una válvula de escape, y las croquetas se vendían mejor que nunca. En el fondo de su mente sabía que no pararía. No podía. El hambre del pueblo era insaciable, y la suya también. Los días siguientes transcurrieron en Valdecruces con la rutina pesada de siempre: el toque de queda a las 10, las misas diarias en la iglesia de San Miguel, las colas en el economato por el pan y el aceite.
La ausencia de Anselmo se comentó en el mercado, pero sin alarma. «Se habrá ido a Valladolid a ver a la familia», dijo la tendera. «O se habrá emborrachado y caído en una zanja», añadió el zapatero con una risa seca. Nadie insistió. En aquellos años la gente desaparecía con frecuencia, emigraban a Barcelona, a Alemania, o simplemente se perdían en el camino. La Guardia Civil pasaba de largo si no había denuncia formal o sangre visible. Queta siguió vendiendo croquetas. Las de Anselmo se agotaron en 2 días. Los clientes pedían más, alababan el sabor más sustancioso, más jugoso. Ella asentía, servía porciones generosas y cobraba. El dinero entraba con fluidez, pesetas que guardaba en la lata bajo el suelo, junto con las monedas de cobre y algún billete de 5 que guardaba para emergencias. Compró harina en el extraperlo, un saco de patatas nuevas y un par de gallinas ponedoras que ponían huevos casi todos los días. Por primera vez en años, el hambre no le apretaba el estómago como una garra. Pero el control que sentía era frágil. Cada noche, al cerrar la cantina, repasaba mentalmente los pasos, el arrastre del cuerpo, la limpieza con lejía, el enterramiento de los huesos. Sabía que un error podía costarle todo. Aún así, la idea de parar no se le pasaba por la cabeza. El rencor seguía latiendo, y ahora tenía un propósito. No era solo supervivencia, era poder. Poder decidir quién entraba en su cocina y quién salía en forma de croquetas. La segunda víctima llegó sin buscarla. Se llamaba Ramón, un viajante de comercio que pasaba por el pueblo cada 15 días vendiendo telas, botones y algún jabón de olor dudoso. Era un hombre de unos 50 años, viudo también, con bigote recortado y una sonrisa que pretendía ser encantadora. Siempre pedía lo mismo, un vaso de coñac barato y un plato de croquetas. Se sentaba en la mesa junto a la ventana, fumaba un cigarrillo de liar y hablaba de la vida en la ciudad, de las luces de Madrid, de las mujeres que había conocido. Aquella tarde de finales de febrero, Ramón entró con el abrigo polvoriento y una maleta de cartón atada con cuerda. Pidió las croquetas y un coñac doble. «Queta, guapa, hoy estás radiante», dijo mientras se quitaba el sombrero. «¿Cuándo me dejas invitarte a cenar de verdad? No en esta cantina, claro, en un sitio con manteles y cubiertos de plata». Ella sirvió el plato sin mirarlo a los ojos. «No salgo mucho, Ramón, ya lo sabes». Él se rió, bajo y ronco. «Pues deberías. Una mujer como tú se merece más que servir vino a borrachos». Queta sintió el calor subirle por el cuello. No era deseo, era ira contenida. Ramón siempre había sido insistente, pero aquella tarde cruzó una línea. Al pagar, le rozó la mano deliberadamente y murmuró: «Piénsalo, puedo ser generoso». Ella retiró la mano como si quemara. Aquella noche, cuando el pueblo se quedó en silencio y solo se oía el viento contra las contraventanas, Ramón volvió. Llamó a la puerta trasera como había hecho otras veces. Queta le abrió. Lo dejó pasar. Le sirvió coñac en un vaso grande. Él bebió, habló de sus viajes, de lo solo que se sentía. Intentó tocarle el brazo. Ella no se apartó de inmediato. Lo miró fijamente. «Ven a la cocina», dijo en voz baja. «Te preparo algo especial». Ramón sonrió triunfante. La siguió. En la cocina, bajo la luz amarillenta del quinqué, Queta sacó una botella de vino de la alacena. Sirvió 2 vasos. En el de él vertió un polvo blanco que había preparado esa misma tarde. No arsénico esta vez, sino un preparado casero de beleño y adormidera que había aprendido de su abuela años atrás. Era más lento, más limpio. No dejaba convulsiones ni espuma en la boca. Ramón bebió. Se sentó en la banqueta junto al fogón. Empezó a hablar de nuevo, pero las palabras se le enredaban. Los párpados le pesaban. Intentó levantarse, pero cayó hacia adelante. Queta lo sostuvo por los hombros y lo tumbó en el suelo con cuidado. Esperó a que la respiración se volviera superficial, irregular. Luego, con un trapo húmedo, le tapó la nariz y la boca hasta que dejó de moverse. El resto fue similar al de Anselmo, pero más rápido. Quitó la ropa, la dobló, la guardó en el saco. Abrió el abdomen con el mismo cuchillo jamonero. Picó la carne, la mezcló con bechamel, formó croquetas. Esta vez añadió un poco de pimentón dulce para disimular cualquier sabor extraño. Fritó, enfrió, guardó en la fresquera. Al amanecer enterró los huesos en el mismo huerto, un poco más profundo. Quemó los papeles de identidad de Ramón en el fogón. Las cenizas las esparció en el corral. La maleta la escondió en el desván, detrás de sacos viejos de legumbres. Días después, las croquetas de Ramón se vendieron como pan caliente. El herrero pidió 3 raciones.
El cura, que rara vez comía fuera, se llevó una docena para la cena del convento. Todos comentaban lo mismo. Queta ha superado su propio récord. Ella contaba las pesetas cada noche. El dinero crecía. El miedo también, pero lo mantenía a raya. Sabía que cuanto más lo hiciera, más riesgo corría. Pero parar ya no era una opción. El pueblo necesitaba croquetas, y ella necesitaba seguir. El rumor de las croquetas de Queta se extendió más allá de Valdecruces. En marzo de 1953, cuando el frío aún mordía pero ya se olía la primavera en los campos, empezaron a llegar clientes de pueblos vecinos, de Peñafiel, de Medina del Campo, incluso algún camionero que paraba en la carretera nacional. Venían atraídos por el boca a boca. En la cantina de la viuda Morales hacen unas croquetas que te cambian la vida. En tiempos de cartillas de racionamiento que apenas daban para subsistir, un plato caliente y sabroso era casi un milagro. Queta cobraba lo justo, 2 pesetas el plato de 4 croquetas. Nadie regateaba. El tercer asesinato no lo planeó con antelación. Llegó como una oportunidad que se presentó sola. Se llamaba Felipe, un hombre de 30 y tantos años, soltero, con aspecto de haber corrido mucho mundo. Trabajaba como representante de una casa de vinos de La Mancha y pasaba por el pueblo cada 2 meses para ofrecer sus botellas a la bodega del alcalde y a las cantinas locales. Era alto, de hombros anchos, con una cicatriz en la mejilla que decía haber ganado en una pelea en Zaragoza. Hablaba alto, reía fuerte y siempre pedía lo mejor que tengas, guapa. Aquella noche de mediados de marzo entró en la cantina cuando ya había anochecido. Llevaba una gabardina beige manchada de polvo del camino y una cartera de cuero bajo el brazo. Pidió un plato grande de croquetas y una botella de tinto de la casa. Queta, reina, estas croquetas son pecado mortal, dijo mientras masticaba con gusto. Si las vendieras en Madrid te harías rica. O mejor, vente conmigo. Te pongo un puesto en el mercado de la cebada. Yo me encargo de todo. Ella sirvió otro vaso sin responder. Felipe siguió hablando, cada vez más animado por el vino. Contó anécdotas de sus viajes, de mujeres que había conocido, de peleas que había ganado. En un momento se inclinó sobre el mostrador y bajó la voz. Mira, no soy de los que dan rodeos. Me gustas, mucho. Y sé que una mujer como tú no está para quedarse sola en un pueblo perdido. Piénsalo, puedo darte una vida mejor. Queta sintió el mismo nudo en el estómago que con los anteriores. No era solo el rechazo, era la certeza de que hombres como Felipe creían tener derecho a todo, a su cuerpo, a su tiempo, a su silencio. Lo miró fijamente un segundo, luego sonrió apenas, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Ven más tarde, dijo en voz baja, cuando cierre. Te preparo algo especial para llevarte de camino. Felipe guiñó un ojo, pagó y se fue prometiendo volver. Queta cerró la puerta principal a las 10 en punto, como dictaba el bando municipal. Bajó la persiana. Esperó. Pasadas las 11, Felipe llamó a la puerta trasera. Ella abrió. Lo dejó entrar. Le sirvió vino en la cocina, esta vez sin veneno. Quería verlo venir. Quería sentir el momento. Él se acercó, confiado. Intentó besarla. Queta no se resistió al principio. Dejó que la abrazara. Luego, con un movimiento rápido, tomó el rodillo de madera que usaba para estirar la masa y le golpeó con fuerza en la nuca. El golpe fue seco, preciso. Felipe se tambaleó, cayó de rodillas. Antes de que pudiera gritar, ella le pasó un trapo alrededor del cuello y apretó. Apretó hasta que los brazos de él dejaron de agitarse y el cuerpo se quedó flácido sobre las baldosas frías. El proceso fue el mismo, pero más rápido por la práctica. Desnudó el cadáver, guardó la ropa en el saco junto con la cartera y los papeles. Abrió el abdomen, extrajo lo aprovechable, picó la carne con la picadora manual. Esta vez añadió un poco de perejil del huerto y pimienta negra que había comprado en el mercado negro. La masa quedó más oscura, más intensa. Formó croquetas grandes, las frió en aceite abundante y las guardó en la fresquera envueltas en paños limpios. Al amanecer enterró los huesos más lejos, en el lindero del campo que nadie labraba desde la guerra. Quemó los documentos de identidad y la gabardina en una hoguera pequeña en el corral. La cartera la escondió en el fondo del pozo seco que usaba como vertedero. Días después, las croquetas de Felipe fueron un éxito rotundo. El alcalde en persona vino a pedir una docena para una comida con el delegado provincial. El cura las bendijo en la misa del domingo, diciendo que eran un don de la providencia en tiempos difíciles. La gente comentaba que Queta tenía un secreto, que quizá usaba alguna hierba especial o un truco de su madre. Nadie sospechaba la verdad. Pero empezaron a notarse las desapariciones.
primero Anselmo, luego Ramón el viajante, ahora Felipe el de los vinos. En el bar del pueblo se hablaba en voz baja. Demasiadas casualidades, dijo el herrero una tarde mientras tomaba el vermut. Todos comían aquí antes de desaparecer. El cartero que conocía a todo el mundo añadió, y ninguno ha mandado carta desde fuera, ni una. Queta oyó los comentarios desde la cocina. No se inmutó. Siguió friendo, sirviendo, contando pesetas. El dinero ya llenaba 2 latas. Pensó en cerrar la cantina, irse a Valladolid o a Madrid con lo ahorrado, pero algo la retenía. El poder que sentía cada vez que un hombre entraba por la puerta y salía en forma de croquetas. Era adictivo, más que el dinero. Sabía que la Guardia Civil acabaría viniendo, pero aún no. Aún tenía tiempo para uno más. La primavera de 1953 llegó a Valdecruces con lluvias tibias que ablandaban la tierra y hacían brotar el trigo en los campos. El pueblo parecía más vivo. Las mujeres salían a lavar la ropa al lavadero, los niños jugaban en la plaza sin abrigos pesados, y la cantina de Queta bullía de clientes desde el mediodía hasta el toque de queda. Las croquetas se habían convertido en un fenómeno local. Algunos decían que eran mejores que las de antes de la guerra, otros que tenían un sabor que te llegaba al alma. Queta seguía sirviendo con la misma expresión serena, el mismo delantal gris, el mismo moño apretado. Nadie notaba que sus ojos se habían vuelto más fríos, más vigilantes. El cuarto asesinato fue diferente. No llegó por casualidad ni por un piropo fuera de lugar. Llegó por necesidad. Se llamaba Donato Ruiz, sargento de la Guardia Civil jubilado desde hacía 2 años. Vivía en una casa modesta al final de la calle Mayor, con su mujer y un perro viejo. Donato había servido en el cuerpo desde el 36. Participó en la represión de los pueblos rojos, requisó comida, interrogó a sospechosos. Ahora, con la pensión escasa y el reuma en las piernas, pasaba las tardes en la cantina tomando vermut y observando a la gente. Era un hombre callado, pero de mirada afilada. Últimamente preguntaba demasiado. Primero fue casual. ¿Has visto a Anselmo por aquí últimamente, Queta? Ella negó con la cabeza. Luego, sobre Ramón. El viajante de telas no ha vuelto. Extraño, ¿no? Queta sirvió otro vermut y cambió de tema. Pero Donato no olvidaba. Una tarde, mientras comía croquetas, comentó en voz baja, casi para sí. Todos estos que desaparecen comían aquí antes. Curioso. Queta lo oyó desde la cocina. El corazón le dio un vuelco. No era una acusación directa, pero era suficiente para encender la alarma. Donato sabía demasiado. Había sido guardia, conocía los procedimientos, olía los secretos. Si empezaba a unir cabos, la Guardia Civil activa no tardaría en aparecer, y entonces todo se acabaría. Aquella noche, después de cerrar, Queta preparó una cena especial. Invitó a Donato a la cantina con el pretexto de agradecerle su fidelidad como cliente. Le dijo que tenía un guiso de conejo que había cocinado para la ocasión. Donato aceptó, halagado. Llegó a las 9:30, con su uniforme viejo de gala, la boina bajo el brazo y una sonrisa torcida. Queta lo sentó en la mesa del fondo, lejos de la ventana. Sirvió vino generoso, luego el guiso, trozos de carne en salsa espesa, con patatas y zanahorias. En la salsa había disuelto una dosis alta de un preparado que guardaba desde hacía tiempo, belladona seca y molida, mezclada con un poco de estricnina que había conseguido de un veterinario del pueblo vecino a cambio de croquetas. No era arsénico, era más rápido y más doloroso, pero Donato no tendría tiempo de gritar. Comió con apetito, habló de los viejos tiempos, las sacas, los paseos, cómo limpiaron el pueblo de rojos en el 37. Queta escuchaba en silencio, sirviendo más vino. Al cabo de 15 minutos, Donato empezó a sudar. Se llevó la mano al cuello, jadeó. ¿Qué has puesto aquí, mujer? Queta se acercó despacio. Solo lo que mereces, dijo en voz baja, por primera vez sin disimulo. Donato intentó levantarse. Cayó de la silla, convulsionando. La espuma le salió por la boca. Queta esperó a que terminara el estertor. Luego arrastró el cuerpo a la cocina. Esta vez no hubo prisa. Sabía que era el último. Desnudó el cadáver, guardó el uniforme doblado en el saco, abrió el abdomen con precisión quirúrgica, picó la carne, la mezcló con bechamel espesa, añadió ajo y laurel para disimular cualquier rastro. Formó croquetas medianas, las frió hasta que quedaron doradas y crujientes, las guardó en la fresquera. Los restos no aprovechables los quemó en el fogón hasta convertirlos en ceniza fina. Los huesos grandes los partió con un hacha pequeña y los enterró en diferentes puntos del huerto, bajo las coles, bajo las habas, bajo las matas de tomate que empezaban a crecer.
La ropa y los documentos los quemó también. Las medallas y la placa de identificación las guardó en una caja de hojalata, en el fondo del armario, como trofeo. Al día siguiente abrió la cantina con normalidad. Las croquetas de Donato se vendieron rápido. El alcalde pidió más para una reunión con el gobernador civil. El herrero dijo que estaban las mejores de su vida. Queta sonrió apenas y siguió trabajando. Pero la paranoia ya la había alcanzado. Cada ruido en la calle la ponía alerta. Cada mirada prolongada de un cliente le parecía sospechosa. Sabía que Donato había hablado con otros guardias antes de morir. Sabía que las desapariciones ya no eran casuales para nadie. El pueblo empezaba a murmurar con más fuerza. Primero Anselmo, luego el viajante, Felipe, ahora Donato, todos clientes de Queta. Ella contaba las pesetas cada noche. El dinero ya llenaba 3 latas. Pensó en huir, tomar el autobús a Valladolid, desaparecer en la ciudad. Pero algo la retenía, el sabor del control, la sensación de que por primera vez era ella quien decidía quién vivía y quién se convertía en alimento. No sabía que la Guardia Civil ya había recibido una denuncia formal. La hermana de Anselmo, harta de no tener noticias, había escrito al cuartel de Medina de Rioseco. El sargento nuevo, un hombre joven y ambicioso llamado Miguel Serrano, había empezado a tomar notas. El cerco se cerraba. Queta aún no lo sabía, pero su tiempo se acababa. El sargento Miguel Serrano llegó al cuartel de Valdecruces a finales de abril de 1953. Era un hombre de 32 años, procedente de un pueblo de Zamora, con el uniforme impecable y la determinación de quien quiere ascender rápido en el cuerpo. Llevaba 6 meses en el puesto de Medina de Rioseco y había pedido el traslado a un lugar más pequeño para ganarse méritos. La denuncia de la hermana de Anselmo llegó a sus manos como un regalo. 4 desapariciones en menos de 4 meses, todas de hombres que frecuentaban la misma cantina. No había cuerpos, no había sangre, no había testigos. Solo ausencias que empezaban a oler mal. Serrano abrió el expediente con la meticulosidad de un burócrata franquista. Pidió los partes de los guardias locales. El cabo Pérez, que llevaba 20 años en el pueblo y prefería no remover nada que pudiera salpicar a los vecinos. Son forasteros la mayoría, mi sargento. Se van y punto. Serrano no se conformó. Mandó recabar declaraciones formales de las familias. La hermana de Anselmo llegó en autobús desde Tordesillas, con los ojos enrojecidos y una carta arrugada en la mano. Mi hermano no se iría sin avisar. Era un borracho, pero no un desaparecido. El primo de Ramón el viajante envió un telegrama desde Madrid. No ha cobrado comisión desde febrero. Algo pasa. La viuda de Felipe, en La Mancha, escribió que su marido nunca fallaba en mandar dinero a casa. Serrano interrogó primero al cartero, al herrero, al tendero. Todos coincidían. Los 4 desaparecidos habían estado en la cantina de Queta la última vez que se les vio. Comían croquetas como locos, dijo el herrero. Sobre todo las últimas. Decían que estaban mejores que nunca. El sargento anotó cada detalle en su libreta de tapas negras. No acusó a nadie aún. En la España de Franco, una acusación sin pruebas podía costar el puesto. Pero el patrón era claro. Una tarde soleada de mayo, Serrano entró en la cantina por primera vez. Vestía de paisano, chaqueta de lana gris, pantalón de pinzas, boina calada. Pidió un vermut y un plato de croquetas. Queta lo sirvió sin mirarlo mucho. Él comió despacio, observando. La cantina estaba llena. Jornaleros, el sacristán, 2 guardias municipales de paso. Nadie hablaba de las desapariciones en voz alta, pero el aire estaba cargado. Serrano dejó unas monedas sobre el mostrador y dijo en voz baja: «Buenas croquetas, señora Morales, muy buenas. ¿De dónde saca la carne con lo racionado que está todo?» Queta levantó la vista un segundo. Sus ojos se encontraron con los del sargento. No sonrió. «Sobra de la matanza, señor, y lo que compro en el mercado». Serrano asintió, pagó y se fue. Fuera, en la plaza, encendió un cigarrillo Ideales y pensó. La mujer no parecía nerviosa, pero había algo en su mirada, una calma demasiado perfecta, como la de quien ha ensayado muchas veces la respuesta. Los días siguientes fueron de vigilancia discreta. Mandó al cabo Pérez a rondar por las noches cerca de la cantina. Pidió al juez de paz que autorizara un registro informal si surgía algo. Entrevistó a más vecinos. Una anciana, la tía Rosario, que vivía enfrente, dijo haber visto luces en la cocina de Queta hasta altas horas. Y huele raro a veces, como a carne quemada. Otro vecino, el molinero, comentó que Queta había empezado a comprar más harina y aceite de lo habitual, pagando en efectivo. ¿De dónde saca tanto dinero una viuda sola?
Serrano no tenía pruebas materiales aún, solo indicios. Pero en el franquismo, las desapariciones se investigaban con cautela. Si olían a política, se archivaban. Si eran comunes, se ignoraban. Estas no olían a política, olían a algo más oscuro, más personal. Una mañana, el sargento mandó a un guardia joven, disfrazado de jornalero, a pedir croquetas para llevar. El guardia volvió con el plato envuelto en papel y una observación. La mujer cocina sola, mi sargento. No deja entrar a nadie en la cocina, y tiene un huerto detrás, grande, recién cavado en varios sitios. Serrano sonrió por primera vez. Cavado en varios sitios. Eso era algo. Pidió al juez una orden de registro domiciliario por sospecha de receptación de bienes robados, un pretexto común en la época para entrar sin levantar sospechas políticas. El juez, amigo del alcalde y temeroso de escándalos, firmó. El cerco se cerraba. Queta seguía friendo croquetas, contando pesetas, vigilando la puerta. No sabía que el sargento ya había decidido actuar. No sabía que al día siguiente, al amanecer, 2 guardias civiles con tricornio y mosquetón esperarían a que abriera la cantina. El final se acercaba, lento pero inexorable, como el hambre que había justificado todo. El amanecer del 15 de mayo de 1953 fue frío y brumoso en Valdecruces. La niebla se pegaba a las tejas y amortiguaba los sonidos del pueblo que despertaba. Queta abrió la cantina a las 7:30, como cada día. Encendió el fogón de leña, puso a calentar la leche para el café de achicoria. Amasó una tanda fresca de masa para croquetas con lo que quedaba de la carne de Donato. El olor a bechamel y aceite caliente llenó el local antes de que entrara el primer cliente. A las 8:20, 2 guardias civiles con tricornio y capa entraron por la puerta principal. Detrás venía el sargento Serrano, de uniforme reglamentario, con la pistola al cinto y la libreta en la mano. No pidieron nada. Cerraron la puerta tras de sí y echaron el pestillo. Los pocos jornaleros que ya estaban dentro se quedaron quietos, con el vaso a medio camino de la boca. «Señora Morales», dijo Serrano con voz neutra, casi cortés. «Tenemos orden judicial para registrar el establecimiento y la vivienda. Por favor, no se mueva». Queta dejó el trapo sobre el mostrador. No gritó, no corrió. Solo miró al sargento fijamente, como si lo midiera. Los guardias se desplegaron. Uno fue a la cocina, otro subió al piso de arriba. Serrano se quedó con ella en el salón. «¿Dónde está la carne que usa para las croquetas?», preguntó sin rodeos. «En la fresquera. Carne de cerdo y sobras de matanza. Puede mirar». El guardia de la cocina volvió con un cubo de huesos pequeños envueltos en trapos húmedos que había encontrado bajo el fregadero. No eran de animal. Eran falanges humanas, limpias pero inconfundibles. El sargento los examinó bajo la luz del quinqué. «Estos no son de cerdo, señora Morales». Queta no respondió. Siguió mirando al frente. El registro duró 2 horas. En el huerto encontraron tierra removida reciente. Cavaron con palas prestadas del corral. Salieron fragmentos de cráneo, costillas partidas, un reloj de bolsillo con cadena oxidada que el primo de Ramón reconoció al instante cuando se lo enseñaron horas después. En el desván, detrás de sacos de harina, apareció la maleta de cartón de Felipe, con etiquetas de hoteles de La Mancha. En el fondo del armario, la caja de hojalata con las medallas y la placa de Donato Ruiz. Queta no intentó huir. Cuando los guardias la esposaron con las esposas de hierro frío, solo dijo una frase en voz baja, casi para sí. «Al final todos comen lo mismo». La llevaron al cuartel en un sidecar de la moto oficial. El pueblo se asomó a las ventanas y puertas. Nadie hablaba. Algunos se santiguaban, otros miraban al suelo. La noticia corrió como pólvora. La cocinera de las croquetas milagrosas había estado alimentando al pueblo con sus propios clientes. En el cuartel, el interrogatorio empezó esa misma tarde. Serrano, con un escribiente al lado, le leyó los cargos. Homicidio múltiple, profanación de cadáveres, ocultación de pruebas. Queta se sentó en la silla de madera frente a la mesa, las manos esposadas sobre el regazo. No lloró, no suplicó, contestó con frases cortas, sin emoción visible. ¿Por qué lo hizo? Porque me quitaban, todo, siempre. Pensé que era justo devolver algo. ¿Los mató a todos? Los que entraron y no supieron marcharse a tiempo. ¿Cómo deshizo de los cuerpos? Los convertí en croquetas. La gente tenía hambre, yo tenía carne. Serrano anotó cada palabra, no levantó la voz. En el franquismo, los interrogatorios a mujeres solas solían ser duros, pero Serrano era metódico. Quería confesión voluntaria para el expediente. Queta no se retractó, firmó la declaración con letra firme, sin temblor. Los días siguientes fueron de peritajes.
El médico forense de Valladolid examinó los restos. Confirmó que pertenecían a 4 varones adultos, con signos de corte limpio y cocción posterior. El juez instructor dictó auto de procesamiento. La prensa local, controlada, publicó una nota escueta. Detenida en Valdecruces, mujer sospechosa de desapariciones. No dieron detalles. El régimen no quería escándalos que mostraran debilidad en el orden social. Queta quedó en prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Valladolid. La celda era pequeña, con un catre de hierro y un ventanuco alto. Allí, por primera vez en meses, durmió sin sueños de sangre ni de fogones encendidos. El rencor se había apagado, o quizás solo se había transformado en algo más frío: aceptación. El pueblo tardó en recuperarse. La cantina cerró. Nadie quiso comprar el local. Decían que olía a muerte. Las croquetas desaparecieron de los menús. Algunos clientes vomitaron al recordar lo que habían comido. Otros, en secreto, admitían que habían sido las mejores de su vida. El sargento Serrano ascendió meses después. El caso se archivó como crimen pasional múltiple agravado por alevosía y ensañamiento. Pero en Valdecruces, durante años, cuando alguien pedía croquetas en cualquier taberna, bajaban la voz y miraban alrededor. Nadie volvió a hablar de milagros culinarios. El traslado de Queta a la cárcel de mujeres de Valladolid se hizo en un furgón negro de la Guardia Civil, escoltado por 2 motos. Era el 17 de mayo de 1953. El viaje duró poco más de 1 hora por carreteras secundarias, entre campos de cereal que empezaban a verdear y pueblos silenciosos que apenas miraban pasar al convoy. Queta iba esposada en el asiento trasero, entre 2 guardias. No habló durante todo el trayecto. Miraba por la ventanilla empañada, como si contara los postes de telégrafo que pasaban uno tras otro. En la prisión la recibieron con el procedimiento habitual: registro corporal exhaustivo, entrega de ropa gris de interna, corte de pelo al rape por si traía piojos, y asignación a una celda individual en el módulo de preventivas. La celda medía 3 por 2 metros, catre de hierro con un colchón fino, un lavabo de losa agrietada, un retrete sin tapa y un ventanuco alto con rejas. La puerta era de hierro macizo, con mirilla corredera. Allí dentro, por primera vez desde que empezó todo, Queta sintió el peso real de lo que había hecho. No era miedo a la muerte, era la certeza de que ya no controlaba nada. El juicio se preparó rápido. En la España franquista de 1953, los delitos graves contra la vida se juzgaban con celeridad cuando no había connotaciones políticas. El fiscal, un hombre de mediana edad con bigote recortado y voz de locutor de Nodo, presentó el caso como crimen atroz cometido por una mujer de moral pervertida. La acusación incluía 4 homicidios consumados, profanación de cadáveres, ocultación de pruebas y un cargo adicional de corrupción de costumbres públicas por haber vendido carne humana como alimento. No se mencionó el hambre de posguerra ni el rencor acumulado. Eso habría abierto grietas en la narrativa oficial de unidad y orden. La defensa la llevó un abogado de oficio joven, recién salido de la universidad, que apenas tuvo tiempo de preparar el caso. Intentó alegar enajenación mental transitoria, pero los informes psiquiátricos del penal de Valladolid fueron tajantes. Queta era lúcida, consciente de sus actos y sin signos de psicosis. Personalidad resentida y calculadora, decía el dictamen. Capaz de planificación y ejecución metódica. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Valladolid a finales de junio. La sala era grande, con bancos de madera oscura, un crucifijo enorme sobre el estrado y retratos del caudillo y José Antonio en las paredes. El público era escaso, periodistas controlados, algunos familiares de las víctimas, curiosos del pueblo que habían viajado en autobús. Queta entró esposada, vestida con un traje gris de interna, el pelo corto y la mirada fija en el suelo. No levantó la vista ni una vez durante las sesiones. El fiscal presentó las pruebas con detalle frío. Restos óseos exhumados del huerto trasero de la acusada, identificados por el forense como pertenecientes a Anselmo García, Ramón López, Felipe Martín y Donato Ruiz. Objetos personales: reloj de bolsillo de Ramón con sus iniciales grabadas, cartera de Felipe con documentos intactos, medallas militares de Donato guardadas en una caja de hojalata. Testimonios: clientes que confirmaron que las víctimas comieron en la cantina la noche de su desaparición. La tía Rosario que vio luces tardías y olió carne quemada. El herrero que dijo que las croquetas cambiaron de sabor tras cada desaparición. Queta declaró al final. Su voz fue baja pero clara, sin temblor. No lo niego, los maté. Los convertí en croquetas. Los vendí. Tenían hambre. Yo también. Ellos me quitaban dignidad.
Yo les quité la vida. Fue justo. No pidió perdón, no lloró. El fiscal la llamó monstruo con delantal. El defensor intentó hablar de infancia dura y guerra, pero el tribunal no lo dejó profundizar. La sentencia se dictó el 2 de julio de 1953. Pena de muerte por garrote vil para los 4 homicidios. 15 años de prisión mayor por los delitos accesorios, a cumplir en caso de conmutación. El tribunal no aplicó indulto preventivo. El caso era demasiado escandaloso para dejarlo pasar. Franco firmó la confirmación 3 semanas después, sin comentarios. La ejecución se fijó para el 18 de septiembre de ese mismo año. En la cárcel, Queta recibió la noticia en su celda. El alcaide se la comunicó personalmente. Ella solo asintió. ¿Quiere confesión?, preguntó el capellán que entró después. No, respondió. Ya confesé todo lo que tenía que confesar. Los días previos a la ejecución los pasó en capilla, según el rito. No rezó mucho. Leía un ejemplar viejo del Quijote que le prestaron las monjas. Comía lo poco que le daban: pan, lentejas, un trozo de bacalao los viernes. No pidió nada especial para la última comida. La noche del 17 de septiembre durmió poco. Oyó los pasos de las monjas en el pasillo, el rezo del rosario lejano. Pensó en su madre, en su padre borracho, en Gregorio muerto en el Ebro, en las croquetas que tanto alabaron. No sintió arrepentimiento, solo una calma extraña, como cuando cerraba la cantina y sabía que todo estaba en orden. Al amanecer del 18 la sacaron de la celda, la vistieron con ropa limpia de interna, le ataron las manos a la espalda, la llevaron al garrote, una silla de madera con un tornillo metálico en la nuca. El verdugo, un hombre anodino de Madrid, esperaba con guantes puestos. Queta se sentó sin resistencia, miró al frente. El capellán murmuró una oración que ella no escuchó. El tornillo giró. Un crujido seco. Todo acabó en segundos. El cuerpo fue enterrado en una fosa común del cementerio de Valladolid, sin lápida, sin nombre. El expediente se archivó. En Valdecruces, la cantina quedó cerrada durante años. Algunos decían que aún olía a fritura cuando pasaba alguien por delante. El pueblo siguió. La gente comió otras croquetas, de cerdo, de bacalao, de lo que hubiera. Pero nunca volvieron a ser las mismas. El 2 de julio de 1953, la sala de la Audiencia Provincial de Valladolid estaba casi vacía. El calor del verano entraba por las ventanas entreabiertas, mezclado con el olor a madera vieja y papel de expediente. El tribunal, presidido por un magistrado de rostro severo y gafas de montura gruesa, leyó la sentencia con voz monótona, como quien recita un bando municipal. Queta Morales García, de 46 años, viuda, natural de Valdecruces, era declarada culpable de 4 delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento, profanación de cadáveres y ocultación de pruebas. Pena: muerte por garrote vil para los homicidios, 15 años de prisión mayor por los restantes delitos, a cumplir en caso de indulto o conmutación. No hubo aplausos ni murmullos, solo el golpe seco del mazo sobre la mesa. El fiscal había pedido la pena máxima sin atenuantes. El defensor, con voz temblorosa, había insistido en la infancia de miseria, el matrimonio abusivo, la guerra y la posguerra como factores que alteraron el equilibrio mental. El tribunal no lo tuvo en cuenta. La acusada actuó con plena conciencia y premeditación, rezaba el fallo. Sus actos constituyen una afrenta grave al orden moral y social del régimen. El caudillo confirmó la pena capital el 20 de agosto, tras el trámite rutinario en el Pardo. No hubo indulto. El caso era demasiado grotesco para dejarlo pasar sin ejemplo. Queta fue trasladada de nuevo a la cárcel de mujeres de Valladolid. Pasó el verano en capilla, en una celda especial con crucifijo y vela encendida. Las monjas carmelitas la visitaban diariamente. Le leían el Evangelio, le ofrecían el rosario. Ella escuchaba en silencio. A veces pedía el Quijote que le habían prestado meses atrás. Leía despacio, deteniéndose en los pasajes donde el ingenioso hidalgo hablaba de justicia y de hambre. No rezaba, no pedía perdón, solo esperaba. La ejecución se fijó para el 18 de septiembre de 1953 a las 6 de la mañana. La víspera, el alcaide le preguntó si deseaba algo especial para la última cena. Queta pidió un plato de lentejas con chorizo y un vaso de vino tinto. No era burla, era lo que comía en la cantina los días buenos. Se lo concedieron. Comió despacio, sola en la celda, bajo la luz tenue de una bombilla. Pensó en las croquetas que nunca volvería a freír,
en los clientes que habían elogiado su sabor, en el silencio del pueblo cuando la sacaron esposada. A las 5:30 de la madrugada la despertaron. 2 guardias y una monja la acompañaron al patio interior donde se instalaba el garrote. El aparato era sencillo: una silla de madera con respaldo alto, un collar metálico y un tornillo accionado por manivela. El verdugo, llegado expresamente de Madrid, esperaba con guantes de cuero y expresión neutra. No miró a Queta a los ojos. La sentaron. Le ataron las manos a la espalda con cuerdas ásperas. Le colocaron el collar alrededor del cuello. El capellán murmuró las últimas oraciones. Señor, ten piedad de esta alma pecadora. Queta no respondió. Miró al cielo gris que empezaba a clarear sobre los muros de la prisión. Pensó en su madre muerta joven, en su padre borracho, en Gregorio con el pecho abierto en el Ebro, en los hombres que habían entrado en su cantina y nunca salieron. El verdugo giró la manivela. El tornillo entró en la nuca con un crujido seco y preciso. El cuerpo se tensó un instante, luego se relajó. Todo duró menos de 1 minuto. Los guardias certificaron la muerte. El médico firmó el parte. El cuerpo fue envuelto en una sábana y llevado al cementerio municipal. Enterrado en una fosa común, sin cruz, sin nombre, bajo una capa de tierra anónima. En Valdecruces, la noticia llegó por radio y por el boca a boca. El alcalde mandó cerrar la cantina definitivamente. Nadie quiso comprarla. Decían que las paredes aún guardaban el olor a fritura y a miedo. Durante años, los niños del pueblo pasaban corriendo por delante y se santiguaban. Los mayores, cuando pedían croquetas en cualquier otra taberna, bajaban la voz y cambiaban de tema. El sargento Serrano recibió una felicitación oficial y un ascenso a teniente. El expediente se archivó en los sótanos de la audiencia. El caso se convirtió en leyenda negra de la posguerra, la cocinera que alimentó al pueblo con sus propios demonios. Pasaron décadas. España cambió. El hambre se fue diluyendo, las cartillas desaparecieron, llegaron los plásticos, los televisores, las autopistas. Pero en Valdecruces, en las noches de invierno cuando el viento silbaba entre las tejas, algunos viejos aún contaban la historia en voz baja. No como advertencia, como recuerdo de un tiempo en que el hambre justificaba demasiado, y una mujer decidió que, si todos comían lo mismo, al menos que fuera a su manera. Y en algún rincón olvidado del huerto, que antes fue suyo, bajo las matas de patatas que nadie volvió a cavar, aún quedaban huesos que la tierra nunca devolvió del todo.